principales características de la civilización egipcia fueron: habitó los valles del río Nilo al norte de África, tuvo una larga historia marcada por periodos de unificación y dispersión del reino Egipto, organizó el estado de torno a la figura del faraón, que era un soberano absoluto legitimado por las creencias religiosas. La literatura del Antiguo Egipto comprende una amplia gama de formas narrativas y poéticas, que incluyen inscripciones en tumbas, estelas, obeliscos y templos, mitos, cuentos, leyendas, escritos religiosos, obras filosóficas, literatura sapiencial, autobiografías, biografías, historias, poesía, himnos, ensayos, cartas y registros de la corte. Su organización económica estaba controlada desde el Estado, a través de un sistema de tributación y redistribución de productos y servicios. Estableció una religión politeísta cuyos principales dioses fueron Osiris, Isis, Horus y Set. Osiris es el dios más importante del panteón egipcio, nombrado también el dios de la resurrección, de la regeneración del Nilo y de la fertilidad. También se le atribuye la invención de la agricultura y la religión. Isis es la diosa madre de los dioses egipcios y la deidad femenina más venerada del mundo antiguo. Horus era hijo de Osiris, el dios que fue asesinado por su propio hermano Set. Horus mantuvo una serie de encarnizados combates contra Set para vengar a su padre. En el transcurso de estas luchas, los contendientes sufrieron múltiples heridas y algunos perdieron vitales, como la mutilación del ojo izquierdo de Horus. Por último está Set, que es un dios cetónico, deidad de la fuerza bruta y de lo incontenible, señor del caos, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. También es muy conocido por ser el hermano de Osiris. Tipos de escritura. Los antiguos egipcios usaron 3 tipos básicos de escritura: la jeroglífica, la hierática y la demótica. Como dato, esta última corresponde al periodo tardío del Antiguo Egipto. Su cultura. La mayor parte de la literatura egipcia se escribía en jeroglíficos o en escrituras hieráticas. Los jeroglíficos se utilizaban en momentos como tumbas, obeliscos, estelas y templos, mientras que la escritura hierática se empleaban para escribir en rollos de papiro y vasijas de cerámica. Su región. Egipto está situado en el noreste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica. Sus límites son: por el oeste el desierto de Libia, por el este el desierto de Arabia, por el norte el mar Mediterráneo, por el sur el macizo de Etiopía y el desierto de Nubia. Su religión. La religión del Antiguo Egipto era politeísta, de manera que los egipcios creían en varios dioses. En los orígenes de la civilización, los dioses eran somáforos y tenían forma animal. A medida que fue pasando el tiempo, les atribuyeron características humanas. La vestimenta que usaban era ropa exclusivamente de lino, aunque al principio se usaban fibras de juncos y cañas. Se impuso el lino por la creencia que era más puro y se cultivaba para fines textiles en exclusiva. El color preferido era blanco, aunque podían llevar algunos dibujos en los bordes. Sus obras. Entre ellos destacan varias obras como por ejemplo el Gran Templo de Amok de Karnak, el Templo de Luxor, Templo de Ramses II en Abu Simbel e Hipogeos de Valle Real. Aunque la definición de literatura egipcia incluye muchos tipos de escritos diferentes, para los fines presentes se prestará atención sobre todo a las obras literarias estándar como los cuentos, las leyendas, los mitos y los ensayos personales. Se mencionan otros tipos de obras cuando sean especialmente significativas. La historia egipcia y por lo tanto la literatura se extiende a lo largo de los siglos
y llena de volúmenes de libros. Un solo artículo no podría hacer justicia al tema si intentara cubrir la amplia gama de obras escritas de esta cultura. La literatura del Imperio Antiguo. Las listas de ofrendas y las autobiografías, aunque no se consideran literatura, son los primeros ejemplos del sistema de escritura egipcio en acción. La lista de ofrendas era una simple instrucción conocida por los egipcios, una bendición dada por el rey, inscrita en una tumba en la que se detallaban la comida, la bebida y otras ofrendas apropiadas para la persona ahí enterrada. La autobiografía, escrita después de la muerte de la persona, se inscribía siempre en primera persona, como si fuera el propio difunto el que estuviera hablando. Literatura del Imperio Medio. El Imperio Medio se considera la época clásica de la literatura egipcia. Durante esta época se creó la escritura conocida como egipcio medio, considerada la forma más elevada de los jeroglíficos y la que más se ve en los monumentos y otros artefactos de los museos en la actualidad. Entre el Imperio Medio y la era conocida como Imperio Nuevo se sitúa la época que los estudios denominan Segundo Período Intermedio. El libro de los muertos es un antiguo texto funerario egipcio que se usó desde el inicio del Imperio Nuevo, aproximadamente en el año 1540 a.C., hasta el año 60 a.C. El libro de los muertos es un conjunto de sortilegios mágicos que se usaban para ayudar a los difuntos en su viaje al más allá. Esta obra forma parte de una tradición de textos funerarios que se inició con los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos. No hay un único libro de los muertos, sino una variedad de papiros que contienen textos religiosos y mágicos con ilustraciones que representan el viaje del difunto. Estos libros eran personalizados y las personas podían elegir los sortilegios que consideraban más importantes para su propia progresión en la otra vida. El libro de los muertos era comúnmente escrito con jeroglíficos o escritura hierática sobre rollos de papiro, y a menudo ilustrado con viñetas que representaban al difunto y su viaje al más allá. En la actualidad se conocen 192 sortilegios, aunque cabe señalar que ningún manuscrito individual los contiene todos. Estos servían para que el muerto pueda tener una serie de poderes que le permitían sobrevivir en su viaje al más allá. En el libro de los muertos hay sortilegios para que el fallecido tenga conocimientos místicos, para que pueda equipararse con los dioses o para preservar las partes de su cuerpo, incluso para que pueda controlar el mundo que lo rodea. Más allá del sol.